¿Cómo están? En este video vamos a charlar acerca de la forma de los contratos, el formato de los contratos, que justamente tiene que ver con la manera legal que deberíamos adoptar cada vez que vamos a realizar un acuerdo, un contrato, y las distintas precauciones o recaudos que tenemos que tener en cuenta para que los contratos justamente sean un instrumento válido, un instrumento idóneo, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Vamos a revisar un contrato pensando justamente que queremos salvaguardar nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero si no respetamos ciertas formas o no nos adecuamos a lo que la ley establece en materia de formación y de realización de los contratos, podemos hacer un esfuerzo inútil porque el contrato tal vez carezca de valor. Desde el punto de vista inicial de todo contrato, tenemos que decir que un punto clave es el lugar y la fecha. Cuando hacemos referencia al lugar y la fecha, nos estamos haciendo mención a dónde nos encontramos, dónde nos hallamos en el momento que estamos firmando el contrato y en qué fecha esto se está produciendo. Hay un ejemplo que tal vez grafica el porqué o la importancia que tiene esto, y es justamente el tema de la pandemia. Muchas empresas firmaron contratos, adoptaron obligaciones en el mes de enero, por ejemplo, de 2020, sin saber que en marzo del 2020 se iban a interrumpir de forma drástica todas las actividades, ¿no es cierto?, que tuvieran relación entre las personas. Bueno, aquellos contratos que fueron suscritos en enero 2020, que hacían referencia a un cumplimiento de ciertas obligaciones a partir de febrero o marzo, se vieron interrumpidos. Si no hubiera existido esta referencia de fecha y lugar, en lugar de decir Argentina hubiera dicho otro país, a pesar de que la pandemia fue mundial, la fecha terminó constituyendo un elemento clave, porque tuvimos argumentos para hacerle saber a la otra parte y la otra parte comprender que era imposible el cumplimiento, dado que nos habíamos comprometido a una determinada obligación en un periodo determinado, y eso por decisiones legales e imperativas no pudo ser posible. Entonces, el lugar y la fecha constituyen dos puntos centrales para el inicio de todo contrato. En Buenos Aires, a los tantos días del mes del año tal. El título del contrato. El título del contrato hace referencia al tipo de contrato y por supuesto que tiene que ser coherente y concomitante con todo lo que el contrato va a describir en su objeto y en su desarrollo. Es por supuesto clave que nosotros elijamos un contrato determinado y que le demos el título en función de eso que estamos eligiendo, ¿no? Por ejemplo, contrato de franquicia, por ejemplo, contrato de locación, por ejemplo, contrato de mutuo. Estas palabras, estos títulos hacen referencia a qué tipo de contrato nos referimos y nos prepara y nos ubica en las cláusulas y en el desarrollo de ese contrato. Dos puntos claves del contrato también son las partes contratantes y el objeto, ¿no? Cuando hablamos de partes contratantes nos estamos refiriendo a quiénes son los que están firmando este contrato, quiénes son los que están interviniendo. Hay que recordar que las personas deben ser mayores de edad, hay que recordar que tienen que tener sus capacidades legales aptas para poder firmar el contrato, hay que recordar que si son personas jurídicas tienen que estar debidamente representadas por un apoderado, por un representante de la sociedad con poder suficiente, y el poder suficiente es poder vigente, es decir, que el poder esté en condiciones de poderse utilizar. Y otro punto importante también como elemento clave es el objeto del contrato. Cuando hablamos de objeto, hablamos de a qué apunta este contrato. Esto está muy relacionado con lo que veíamos recién del título. El contrato debe ser explícito, bien desarrollado y claro, porque en función de lo que diga el contrato va a ser cómo va a girar y en torno a qué va a girar todo el contrato. Si en el contrato se habla de que se trata de un objeto de acuerdo de locación, por ejemplo de alquiler, y luego las cláusulas no hacen referencia a ninguna obligación que esté vinculada con la locación, ese contrato va a ser como mínimo confuso y evidentemente puede llegar a ser declarado nulo. Asimismo, el objeto tiene que ser lícito, es decir, no tiene que ir en contra de la ley y tiene que ser posible. Yo no puedo poner en un contrato que me obligo a comprar el obelisco, porque no está a la venta. No puedo poner cuestiones que no sean posibles de realización.
La forma y las cláusulas. Las cláusulas van a depender de la cantidad e importancia del contrato y del objeto también. Hay contratos que son más sencillos, otros que son mucho más desarrollados, por ejemplo, los contratos de franquicia, los contratos de transferencia de tecnología, son contratos que por sus características técnicas suelen tener un gran desarrollo y una gran cantidad de cláusulas acompañan a estos contratos. Tenemos también los contratos formales, que la forma obviamente ya se encuentra establecida por ley y si no respetamos esa forma el contrato puede carecer de validez, como es el caso de la compra y venta de inmuebles. En la compra y venta de inmuebles el contrato se hace a través de una escritura pública con las formalidades que le impone un escribano, de manera que esa forma debe ser respetada. Mientras que en los contratos informales esto no es una exigencia como condición de validez y yo puedo de alguna manera improvisar con la otra parte un formato de contrato, que siempre de todas maneras es necesario estar asesorado, pero no requiere una forma tan específica, tan puntual y tan formal. La firma, que es un elemento clave, obviamente, en todo contrato, porque es el sello, porque es la ratificación, porque es la voluntad puesta de manifiesto, nos vamos a encontrar con que hay contratos con firma simple, la firma de las partes con aclaración es suficiente, mientras que en otros casos vamos a necesitar la firma certificada. ¿Qué es esto de la firma certificada? Constituye la posibilidad de que las partes se presenten ante un notario, ante un escribano, y el escribano verifique la identidad de las personas que están firmando este contrato y compruebe que se trata de ellos y así certifique sus firmas. En muchos casos se necesita la firma certificada debido a recaudos y exigencias formales que tienen que ver con ciertas y determinadas operaciones, en las cuales se necesita que las partes acrediten su personalidad, su nombre, su apellido y sus demás condiciones, para que luego, ante cualquier inconveniente, no puedan desconocer su firma. En cuanto al registro de los contratos, hay contratos que por sus características se pueden registrar de manera formal. De todas maneras, en el mundo de los negocios, hoy el archivo en un mail es un elemento muy utilizado y legalmente válido. Los contratos que se archivan en las escribanías también, hay escribanos que tienen un registro y que archivan los contratos, los guardan por un tiempo indeterminado. Y en el caso de contratos con organismos públicos, los organismos públicos exigen la registración y esta registración se hace en los mismos organismos públicos que sean contratantes con empresas privadas. Las empresas firman los contratos con los organismos públicos y estos contratos quedan registrados en estos entes. Bueno, como conclusión de este video, decimos que las partes pueden darle un formato a los contratos cuando los contratos no son formales, sino deben regirse por forma alguna. El objeto debe encontrarse bien definido y debe ser lícito. El contrato por vía mail es válido, como también es válido su archivo, y la firma electrónica, que es la firma, decíamos, un elemento clave, también es una posibilidad legal que cada vez tiene mayor entidad. Muy bien, espero que haya sido de utilidad y claro este video y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias.